Buenas noches, licenciado. Recibo un cordial saludo del estudiante Joano Chupanta, estudiante de la carrera de Psicología en línea, primer semestre. El día de hoy vamos a hablar sobre el cerebro. En primer lugar, debemos conocer qué es el cerebro, sus partes y sus características. Entonces, ¿qué es el cerebro? El cerebro es uno de los centros nerviosos que constituye el encéfalo. Se encuentra ubicado en la parte superior y anterior de la cavidad craneal y aparece en todos los seres vertebrados. Características generales del cerebro. El cerebro en el ser humano pesa de 1.3 a 1.6 kilos. También nos dice que la corteza cerebral, es decir, la superficie del cerebro, alberga alrededor de 22.000 millones de neuronas. El metabolismo celular genera energía bioquímica. Esta energía es recibida por las dendritas y emitida por los axones en forma de moléculas, que se llaman neurotransmisores. El cerebro es uno de los órganos encargados de controlar y coordinar el movimiento. También se encarga de procesar la información sensorial. Por otra parte, se encarga de regular las funciones homeostáticas, como la presión sanguínea, los latidos del corazón, también la temperatura corporal. En conclusión, el cerebro es encargado del aprendizaje, la cognición, la memoria y las emociones. Entre las estructuras anatómicas del cerebro, nos dice que el cerebro está rodeado por el cráneo. En su interior hay 3 membranas llamadas meninges. Entre estas está el líquido cefalorraquídeo, que permite que el cerebro esté flotando, por lo tanto está bien protegido de golpes y lesiones. Nos dice también que la masa del cerebro comprende células nerviosas, células gliales y también vasos sanguíneos. Por lo tanto, la superficie cerebral se multiplica muchas veces. Dentro del cerebro hay cavidades como de líquido encefalorraquídeo, llamadas ventrículos cerebrales, que se comunican por la parte externa o espacios con el líquido cefalorraquídeo. Dado que todos los espacios con líquido cefalorraquídeo están conectados, al punzar la médula espinal a la altura del lumbar, se puede obtener líquido cefalorraquídeo del cerebro para análisis del cerebro. Del cerebro se derivan las siguientes partes. Tenemos el telencéfalo o cerebro propiamente dicho. Ahí tenemos los hemisferios cerebrales, el córtex o corteza cerebral. También tenemos el diencéfalo, que constituye la glándula pituitaria, en donde está el tálamo y el hipotálamo. Otra parte del cerebro está el tronco cerebral. El cerebro está dividido por una fisura longitudinal que permite distinguir los hemisferios derecho e izquierdo. Para entrar en contexto sobre los hemisferios, tenemos que saber que son 2 estructuras divididas del cerebro, que están separadas entre sí por la cisura del interhemisférica, en donde estos 2 cuerpos pertenecen al sistema nervioso central, lo cual son casi parecidas. Por otro lado, los hemisferios están conectados entre sí por el cuerpo calloso. Es por esas partes del cerebro en donde se cruza información de un lado a otro, llegando a deducir que cada hemisferio tiene una información determinada, percibiendo la realidad a su forma y llegándola a completar entre sí. En la función de los hemisferios nos dice que ambos comparten información por igual y trabajan constante en equipo. Ahora bien, también nos dice que cada uno de ellos está especializado que el otro para determinar un solo proceso. Entonces vamos a ver. El hemisferio derecho es receptor e identificador, responsable en términos de color, forma y lugar.
Este se encarga de aspectos como reconocernos en un espejo. Los científicos lo definen como un hemisferio integrado porque se encarga de coordinar y dar forma a multitud de procesos. En cambio, nos dice que el hemisferio izquierdo tiene la capacidad de procesar letras y palabras. Gracias a esta capacidad hemos logrado comunicarnos, leer, escribir, razonar de manera matemática y también lógica. Asimismo, es el área del cerebro capaz de resolver un problema. A continuación tenemos los lóbulos cerebrales. Los lóbulos cerebrales se encuentran en ambos hemisferios, derecho e izquierdo, siendo esta una simetría que gobierna la predisposición del sistema nervioso central. Nos dice que básicamente las funciones del lóbulo frontal son aquellas que atribuimos exclusivamente a los seres racionales con criterio propio, bien preparados para poder sobrevivir en sociedades sumamente grandes. El lóbulo temporal está situado en el lateral inferior del encéfalo a la altura de los oídos. También nos dice que el lóbulo temporal se encuentra en ambos hemisferios. Esto hace que la corteza cerebral coinciden con muchas interacciones procesante en diferentes partes del cerebro. Esto hace que tenga un papel importante en el lenguaje, función mental, en lo que tiene que ver con sonido, letras y en fin. También tenemos el lóbulo parietal que se encuentra en la corteza cerebral, en la parte más externa del cerebro. Esta está situada en la parte trasera superior del encéfalo, es decir, por encima del occipital, el temporal y por detrás del frontal. Desempeña un papel muy importante en todos los procesos, desde el pensamiento de la información visual hasta el desarrollo matemático. El lóbulo parietal, tal es su importancia porque nos puede dejar graves lesiones, por ejemplo, como traumatismos o malformaciones de origen genético en esta región del cerebro, dando lugar a muchos problemas de salud que podrían llegar a ser graves. Como por ejemplo algunos problemas podrían ser dificultad al escribir, problemas al hablar, confusiones entre derecha e izquierda, dificultades con las matemáticas. También surgen problemas para situarse en el espacio o orientarse. A continuación tenemos el lóbulo occipital, que es uno de los lóbulos cerebrales más pequeños que ocupa una pequeña porción de la parte trasera del encéfalo. Es decir, que mientras el resto de las zonas de la corteza cerebral se iban desarrollando y organizando de un modo más complejo, el lóbulo occipital ha permanecido casi igual a lo largo de cientos de miles de años. Por último tenemos el área de Brown, que es el conjunto de divisiones imaginarias en el cual se puede dividir la corteza cerebral. También nos dice que en la actualidad las áreas de Brown forman una áreas más conocidas del cerebro que nos dan resultados de gran utilidad a la hora de hacer exámenes.